7:01 de la mañana, sigue con nosotros Carlos Raúl Hernández, analista político. Estábamos hablando del tema de la abstención, que la culpable de este resultado fue la gente que no votó. Pero ¿cuál es el papel de la dirigencia política de la oposición venezolana? Y no solamente incluyo a Henry Falcón, el tema del Frente Amplio, de los partidos que no decidieron participar, que no pudieron convencer a la gente de una o crear por lo menos una mejor estrategia, porque se habló de no votar, pero no hubo un plan B tampoco, ni lo hay aparentemente hasta este momento. Efectivamente, no. Siempre se decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer el 21? Veo que el 21 lo que tenemos es un panorama de destrucción. Si yo vengo diciendo hace rato que desde hace 30 años las élites de este país han decidido destruirlo todo. Y han venido progresivamente acabando con todo lo que había. De un país tan próspero y equilibrado como el que tuvimos, una democracia estable, los que querían mejorar al país a través de métodos radicales, lo que hicieron fue traernos hasta donde estamos. Bueno, y ahora le tocó la hora de la destrucción a Henry Falcón, entonces decidieron acabar con Henry Falcón porque no podía ser presidente y llamaron a la abstención. Es decir, yo creo que los símbolos verdaderos de nuestro país son Hugo Chávez, que es un gran exterminador, y la guerra federal. Esto es lo que, si nosotros hemos demostrado en estos 30 años nuestra poquísima capacidad de creación o nula capacidad de creación. Solo queremos acabar con todo el que se atraviese por delante. Ahora, yo me pregunto hoy día, o sea, yo siempre voy a estar en la oposición, es decir, jamás en mi vida se me va a ocurrir hacer otra cosa que no sea esa, oponerme a las locuras del gobierno revolucionario. Ahora, ¿qué van a hacer los dirigentes políticos? Es decir, ¿a dónde vamos? Es decir, a seguir pidiendo elecciones adelantadas, que es lo que se viene diciendo desde hace años, desde el año pasado, por lo menos antepasado, con el referéndum revocatorio, y que el gobierno de diversas maneras burla esa petición. Si van otra vez a llamar a la gente a la calle, se van a volver con el cuento de que la comunidad internacional va a resolver el problema aquí. A la comunidad internacional estas elecciones le complican el cuadro, a menos que se demostrara un gran fraude. Si no se demuestra un gran fraude, bueno, se seguirá invocando un rato a los atropellos, a las maldades, a todas las cosas que sabemos, a los puntos rojos, y eso se va a extinguir porque la comunidad internacional tiene otras cosas que ocuparse. Claro, pero más allá, por ejemplo, de abultar el resultado, de cambiar el resultado en cuanto a la totalización, el tema del procedimiento para llegar a esa votación. Ayer se denunció plan remate, no se cerraron los centros de votación a la hora que tenía previsto el CNE, que era a las 6. Siempre es así. A las 6, claro, pero ¿cómo enfrentar entonces eso tomando en cuenta que el mismo candidato Falcón decía ayer que hubo ventajismo, que hubo puntos rojos, que hubo remate? Esas han sido las condiciones siempre, claro, los puntos rojos siempre han existido. Bueno, y siempre ha existido lo que hablábamos hace poco. Pero entonces se avala la cifra tal cual como la dio el CNE, esos son los resultados. Ahora, a menos que alguien tenga la manera de demostrar que esas no son las cifras. Estoy esperando que alguien lo diga para... Porque contrario a otros escenarios, había puntos rojos antes, pero había gente en los centros de votación. Sí, pero el problema es que ayer había un vacío en los centros. Yo estuve recorriendo todo el día centros de votación. Vacío, la gente votaba, bueno, absolutamente regadita, pues. Centros de votación donde votaron 15 personas, 20 personas. Y con esa votación se llegó a 5 millones por parte del presidente. Bueno, con yo estoy hablando de las zonas del este de Caracas. Ahora, el gobierno hizo que su maquinaria funcionara, y como te digo, con una votación muy escuálida, muy pequeña, la peor que han obtenido, es decir, una votación que realmente es, lo que debe darles es pena desde el punto de vista de lo que fue el chavismo en una época, ¿no? Pero mantuvieron sus 5 escuálidos millones de votos y con eso ganaron. El problema es que nosotros, repito, no sacamos más de 1.800.000 votos porque decidimos no sacarlos, decidimos no votar. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿y entonces cuál es el próximo paso? Aquí se está diciendo que eso es un triunfo. Bueno, vamos a ver en qué se traduce ese triunfo. Porque lo que yo veo en el futuro inmediato son 6 años de Maduro en el gobierno. No veo otra. Ayer el presidente, precisamente para este periodo de 6 años más, decía o planteaba en su discurso, luego de conocerse que había resultado electo, que proponía nuevamente el diálogo. Es posible que ante una oposición tan fracturada, y ahora este liderazgo de Henry Falcón, que quedó pues de segundo en esta contienda electoral, y muchísimos, y estoy recogiendo y ya la vamos a repasar para usted la participación de nuestra audiencia, pues lo ven como que fue cómplice de una farsa electoral, así lo califican. ¿Se puede presentar un
sentarse nuevamente con el presidente Maduro? Bueno, yo ante el antecedente de República Dominicana. Yo en principio siempre estaré de acuerdo con la idea del diálogo, porque esa es la única manera civilizada de resolver los problemas. Si no, como los seres humanos, de que el Homo sapiens evolucionó hasta ser el hombre moderno, sabe que la única manera de resolver los conflictos civilizadamente es a través del diálogo, de conversar, de ponerse de acuerdo, de limar las diferencias. Lo otro son los golpes, es la violencia. Yo no creo en la violencia, entonces por lo tanto creo en el diálogo. Yo no sé cuál será la buena intención de Maduro cuando dice eso. ¿O será que siente la corbata muy apretada porque esa votación que sacó es mirreada, realmente es muy frágil? O si tendrá realmente la intención. Pero si él quiere que la gente le crea, su intención del diálogo tiene que dar algunos pasos de reinstitucionalizar el país en relación con los presos políticos, en relación con la situación de los derechos humanos y de los derechos constitucionales, la violación sistemática que aquí se da de los derechos constitucionales. Ahora bien, también la oposición tiene que cambiar. Mira, la cantidad de calumnias que se hicieron aquí contra la gente que apoyaba a Falcón y contra el propio de Falcón son para hacer un libro. Incluso un columnista del País, a quien le soplan desde aquí, y tiene un asesor particular, bueno, dijo que estaba ya previsto un acuerdo en el que Falcón iba a ser el vicepresidente. Se habla todavía de ese tema. Exacto. Se habla de eso y que no es más que una calumnia. Ayer en el discurso de Falcón se vio que eso era una calumnia. Ahora, él lo aseguró, Chami aseguró eso en el País. Dijo que ya estaba listo, que estaban todos los acuerdos, que este para allá, el otro para acá, que el otro iba de ministro de Economía. Incluso de que ya Henry Falcón sabía con cuánto iba a ganar el presidente. Exacto, Maduro. es decir, todas esas fantasías, esas locuras, aparecen en un periódico tan serio como El País, porque se las dan desde aquí, se las dan venezolanos. Sí, ¿cuántas otras más cosas se dijeron? Bueno, yo llegué incluso a comentar en tono de chiste que lo que faltaba era que Chávez dijera que Falcón iba a hacer fraude para que ganara, que Maduro iba a hacer fraude para que ganara Falcón. Era lo único que faltaba que dijera Chávez. Entonces, sí. Bueno, con una oposición que está en ese predicamento, en esa situación interna, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué plataforma puede hacerse frente al gobierno? Si vamos a seguir con el cuento de pedir elecciones adelantadas. Bueno, está bien, háganlo, a ver cuánto se va a lograr, cuál es la perspectiva que eso lleva. Ahora, lo que sí es cierto es que el gobierno, a través de Cabello, anunció referéndum revocatorio para los parlamentarios, y eso es el mes que viene. Y entonces, ¿qué va a decir la oposición? Ah, bueno, nosotros no votamos porque no hay condiciones, si no vamos a defender a nuestros diputados. O sea, que se los chupe la bruja, porque no hay condiciones. Yo me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar la coherencia de un planteamiento como ese el mes que viene? Señor Hernández, hay mucha participación y me quedan pocos minutos, lamentablemente, para despedir. Dora Colmenares le pregunta lo siguiente: profesor, demuestre Henry Falcón el fraude con su padrón electoral. Él sabía a lo que estaba expuesto, así que le toca demostrar a la comunidad internacional. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que si hubiera un fraude, tienen que demostrarlo. Yo digo exactamente lo que... Si hay un fraude, que lo demuestre. El que tenga la idea de que hubo un fraude, tiene que llevar las pruebas. Si no, se quedan en el mundo de la retórica. Yo no lo estoy diciendo en este caso porque Falcón no entiendo que haya dicho exactamente que hay un fraude. Entiendo que señaló las presiones y las manipulaciones, pero no el fraude. Máster Zapata le pregunta lo siguiente: ustedes los pseudo-opositores siguen abogando por salidas que no se ajustan a la naturaleza de la tiranía, por eso son colaboradores. Ayer Venezuela les dijo que no creemos en ustedes ni en los que propone, le dijimos al sistema internacional que necesitamos su ayuda. Bueno, eso no es una pregunta, eso es lo que es un juicio. Por acá le pregunta: ¿existe alguna resolución de la OEA referente a elecciones cuestionadas? No, es que la OEA no tiene ninguna facultad para interferir en los asuntos internos de un país. Eso solamente lo puede hacer la ONU por decisión del Consejo de Seguridad, y en relación con Venezuela hay dos vetos posibles, en el caso de Venezuela, que son el de China y el de Rusia. Tengo que cerrar con esta pregunta. Hasta la saciedad se les dijo que se retiraran, solo fueron usados de relleno. ¿Dónde están nuestros electores en la diáspora venezolana? Si no hay 5 millones de compatriotas fuera, no hay nada. Sin condiciones claras no se vota. Asuman su barranco. No, es que con condiciones, con las mismas condiciones, y eso lo he repetido yo 100.000 veces, no sé por qué no se entiende. Con las mismas condiciones fue Capriles y perdimos por 250.000 votos. Pero no había candidatos inhabilitados, con las mismas, exacto, pero con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones fuimos a las elecciones parlamentarias.
y las ganamos masivamente. El problema no son las condiciones, el problema fue que se decidió no votar. Es decir, no hay que seguir inventando un espantapájaro. Tomamos la decisión de no votar y la gente sencillamente no votó. Eso fue lo que ocurrió. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Estábamos conversando con Carlos Raúl Hernández, analista político. Quedaron muchísimas preguntas a través de @primerapágina. Le pedimos paciencia y comprensión. A veces nos regañan porque no los leemos todos, pero el tiempo en televisión lamentablemente es muy corto. Son las 7:11 minutos de la mañana. Nos corresponde hacer pausa. No se aparte, ya venimos con más de Primera Página.